Así que vamos a estar hablando con la licenciada Daniela Gasparini sobre lo que es la imagen, ¿no?, de la exmandataria. Hola Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, vos, Bien, bien. muchas gracias por esta entrevista que para nosotros es muy importante porque, bueno, queremos dar a conocer un poco desde el lado psicológico, ¿no? Cómo la gente la ama, la odia, lo que genera su figura, ¿verdad? Bueno, es interesante poder analizar estos procesos en estos contextos porque, bueno, también te marcan un clima social Ujú. que es importante tener en cuenta en el devenir de un país, ¿no? Creo que el discurso judicial, ¿sí? También marca, además de dividir aguas políticas y de generar una ambivalencia, una emocionalidad social, ¿sí? Que reacciona, ¿no? Una sociedad que reacciona ante una decisión como esta, ¿no? La que bien describías acerca de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que también había anunciado previo al discurso judicial su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Me parece que si nos ponemos a analizar un poco, digo, tenemos que ver, digo, más allá, digamos, de la cuestión y la causa judicial y demás, la figura que encarna, la figura simbólica para la sociedad que encarna Cristina Fernández en su postura o posición de liderazgo, ¿no? Ujú. Digo, para, ya sea digo, un líder no siempre es amigable para todos, ¿no? O sea, el liderazgo puede ser un liderazgo positivo para algunos, un liderazgo negativo para otros, pero lo que no se puede negar cuando una figura tiene tanta repercusión, ya sea de aceptación, identificación o de rechazo, o de amor u odio, es que es una figura indiferente. Entonces ahí es donde vos ubicás el liderazgo también de una persona. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de liderazgo políticos hay ciertas controversias y hay lo que se Claro. genera, lo que yo digo, la política de la ambivalencia, ¿no? Ujú. ¿Y vos crees que, bueno, a mí en lo personal lo que sorprende quizás es, bueno, luego de lo que se supo, ¿no? De la causa de vialidad, que fue ¿Mm? expuesto el por qué, digamos, ella va finalmente a esta prisión domiciliaria, que siga generando este amor, ¿no? Esta cantidad de Mm. gente que, como decíamos, después vamos a mostrar un video de lo que fue el fin de semana largo, los fuegos artificiales, la gente tirando papelitos por todos lados, Mm. enojándose con la policía. Digo, esta cuestión no me sale bien la palabra, el término correcto, ¿no? Porque es un fanatismo, ¿no? Lo que genera es un Mm. fanatismo que yo no sé si también Ujú. esconde un poco, quizás que la gente también está muy vulnerable por la condición quizás económica que está atravesando, mucha gente perdió su empleo, cuesta llegar a fin de mes, entonces quizás mi ley no, entonces vuelvo, digamos, al modelo anterior y me afianzo a este amor porque tengo por Cristina, Mm. o por qué, digamos, ¿no? Porque sabiendo lo que ella trae, siguen queriéndola de esta manera, ¿no? Mm. Bueno, vos fíjate que la condena no solamente es la prisión, Ujú. sino también es la Inhabilita. inhabilitación perpetua Exacto. para cargos políticos, ¿no? Entonces, también eso creo que es parte del análisis que hay que hacer, Ujú. más social, emocional, porque como bien decís, hay algo, ¿no? De la necesidad social o emocional de aferrarse a Mm. determinadas figuras y sobre todo en un país donde la política de la ambivalencia, de la polarización se arraizó, ¿no? Es Ujú. como si fuera muy difícil de verse de otra manera. En nuestro país se vota en los últimos tiempos desde la oposición más que a Mm. favor de determinado Claro. proyecto, salvo esa parte de la sociedad que realmente se identifica, ¿no? Con esa propuesta política,
pero bueno, sabemos que la polarización existe y que también es beneficiosa en el discurso de quienes sostienen el poder y quienes están atrás también de las figuras que son candidateables, ¿no? Entonces, Ujú. digo, ahí cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Que indefectiblemente ella lo es, ¿sí? Mm. Ya sea por identificación o por oposición, pero lo es, ¿sí? Digo, porque lo que ella dice, lo que ella hace, termina siendo medida de discusión. Vos fíjate, como todos los medios, hablan hasta de la conducta no verbal de ella, ¿no? Exacto. Si sale al balcón, que entonces no le podemos dar la prisión domiciliaria ahí porque va a salir al balcón y eso va a generar una reacción también política y va a tener sus consecuencias. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones alrededor de su figura que termina decantando en esta política de identificación social o de incluso, digo, voy a ir más allá, lo que vos decís, cuando vos te identificás con una persona, ¿no? Cuando vos le transferís algo de emocionalidad a esa persona, puede ser desde diferentes planos, desde un plano más crítico, desde un plano más identitario en cuanto al, no sé, a la política ideológica. Por ejemplo, sos peronista y te identificás con ella, con la cuestión del Claro. peronismo, o sos peronista y sos mujer y te, no sé, te hace acordar a A algunas Eva. cuestiones. Quizás que Claro, fue lo por que dijeron en ejemplo, su ¿no? momento, ¿no? Que ella como que de alguna manera la tenía tan estudiada que replicaba en su momento Eh, eh, su discurso, para que la gente, esto que decís vos, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros programas, que la gente necesita imperiosamente pertenecer a algo, sí, para tener como esa especie como de título, ¿viste? Soy peronista, estoy a sí. favor de constantemente y quizás ella también, como decís vos, tiene una manera discursiva no solamente verbal, sino en sus gestos para querer pertenecer y parecerse a, bueno, en su momento decían Eva, ahora no sabría, Bueno, digamos. lo que pasa es que la gente necesita también identificarse con algunos modelos, necesita Ujú, referentes, ¿no? O sea, digo, así funciona. Y nosotros somos un país muy político en un montón de aspectos, digo, sí. ujú. Nosotros porque a veces decimos, bueno, está todo muy despolitizado y demás, sí, bueno, más o menos, porque en realidad si vos te vas a otros países o te escuchás gente, profesionales, psicólogos incluso. Yo he hablado con muchos psicólogos de otros países y me dicen, yo no entiendo el fenómeno del peronismo, es muy, Mm. bueno, todo lo que hay alrededor del discurso. Bueno, digo, en el último tiempo hemos visto como los discursos también, digo, incluso liberales, neoliberales, también han calado desde otra perspectiva, desde otra lógica. Entonces, digo, el análisis del discurso es muy importante, Por esto de supuesto. identificarse a figuras que fueron representativas en el Mm. pasado o identificarse a determinadas épocas del pasado para poder hacer mella ahí, ¿no? Es muy importante porque es lo que termina también calando en la sociedad y termina transformando, bueno, en líderes que terminan también traccionando votos y terminan detentando el poder, ¿no? Entonces, digo, acá hay, en esa suerte de identificación, de sentimiento de pertenencia que vos bien decís, también hay, por un lado, fanatismo, pero no diría solamente fanatismo de adhesión, sino también fanatismo de oposición, ¿no? Claro. Como esa, lo que se conoce como tiene la idea fija en hacer tal cosa o decir tal cosa o siempre adularla o siempre criticarla. Hay algo de lo pasional en el fanatismo, ¿no? Como pasa con los partidos de fútbol o los equipos de Claro. fútbol. Hay algo de lo pasional que es un poco inexplicable, que si vos le buscas el sentido no lo tiene, Sí, muy entonces, argentino también. y sí, muy argentino también, pero bueno, me parece que es interesante identificar, ¿no? Porque además son liderazgos que terminan marcando una parte de nuestra historia, ¿no? Creo bueno, el propio psicoanálisis también lo advierte cuando habla de los discursos del amo, ¿no? De aquellos que representan una figura, una imagen de poder, muy significativa, con quien uno necesita identificarse, cómo también estructura los lazos sociales, ¿no? O Mm. sea,
cómo genera lazo y cómo genera también polarización, cómo genera, bueno, sentido también, ¿no? Sí. Digo, incluso desde quien se opone. Por eso es muy importante analizar estas figuras, quiénes están al costado de estas figuras, quiénes, si estas figuras, muchas veces los liderazgos tienen un defecto muy grande, que es que no tienen sucesores, ¿no? O sea, Claro. entonces pareciera que se terminara esa cohesión o esa adhesión o eso que se genera tan fuerte si no tiene un sucesor, ¿no? Mm. O si, dependiendo de quién esté de la vereda de enfrente, ese liderazgo se va a ver tambaleado o no, ¿no? Claro. Y Entonces hay hay algo que vos que... dijiste que me pareció también muy importante, es esto de, bueno, en este caso Javier Milei, ¿no? Mucha gente está en Mm, contra de su figura, entonces como estoy en contra de la figura de Javier Milei, voy a buscar algo que sea opuesto. Entonces voy a ser extremadamente por ahí sí, fanático de algo que sea extremadamente opuesto porque no estoy a favor del gobierno actual, digamos, no porque me guste Cristina, no porque esté a favor del accionar de Cristina, sino porque simplemente no estoy a favor de lo que estoy viviendo actualmente. Y como decía antes, por ahí también la vulnerabilidad hoy por hoy de la gente de por ahí hasta no poder llegar a fin de mes, hace que, exacto. bueno, y también se olvide de lo que pasó Sí, anteriormente, viceversa. ¿no? Y totalmente, y Claro, viceversa también, ¿no? Cómo hay gente que, bueno, se construyen discursos de polarización y oposición, entonces hay gente que por ahí vota a alguien como Milei, porque si no, vuelve a lo anterior. Entonces, digo, por eso, digo, estas figuras, estos liderazgos, tienen consecuencias, ¿no? O por sea, y supuesto. también lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Pero bueno, me parece interesante analizar, digamos, digo, la política no es algo externo a la vida cotidiana de todos, porque por ejemplo, está quienes movilizaron ayer y quienes se manifestaron en las redes sociales a favor o en contra, ¿sí? O quienes estuvieron en contra y sostienen eso, ¿no? O quienes salieron a festejar, ¿no? La Por condena. supuesto. Entonces digo, todo eso tiene diferentes representantes y diferentes personas de la masa, desconocidos, anónimos, que obviamente tienen una posición. Pero después hay un grueso que queda en el medio que está mirando eso también, ¿no? Que está mirando una cosa, la otra, y Tal va a cual. generar seguramente su opinión, y mucho de lo que vos decís es así, o sea, va a generar su opinión. Yo creo que hay dos factores, el factor de la oposición de la polarización, de no querer lo otro, entonces acompaño esto que por ahí no sé si me gusta tanto, pero no quiero lo otro, y después la situación de realidad que atraviesa a cada persona en su situación Tal económica, cual. social, en su perspectiva de presente y de futuro. Bueno, hoy por la mañana veía, habían hecho un posteo en otro medio sobre, bueno, lo que había, el audio que había publicado, que había mandado Cristina, digamos, para la movilización, y Mm, había un comentario de alguien abajo que decía que menos mal, que no iban a volver jamás, que qué sé yo, mm, y alguien abajo le puso, pero vos te das cuenta de lo mal que estamos viviendo. Y él le ujú, decía, yo estoy con el gobierno de Milei, estoy fantástico, y mi hijo mm, va a un colegio privado y llego a fin de mes. Y yo decía, lo que es la ceguera también, ¿no? Porque yo no ujú. estoy a favor de ninguna de las dos, yo estoy en el medio, ¿no? Eh, Sí, y digo, qué increíble, ¿no? Porque la gente por ahí se olvida, hay gente que se olvida de lo que se vio con Cristina, hay gente que con tal de odiarla a Cristina sí, abraza a Milei y sí. desconoce la realidad que se está viviendo actualmente. Entonces es esto que decís vos, digamos, o sea, es como que por H o por B uno, digamos, como que se pone ciego ante la situación, digamos. Así Bueno, que, eso es otro mecanismo de defensa, yo diría. Por ejemplo, ¿no? La negación. hmm, A veces uno necesita reafirmarse en su postura y eso hace que, bueno, la negación impere, ¿no? claro, Esta falta, y yo creo que esto se lo debemos a todas las gestiones, ¿no? que hubieron y que fueron deficitarias, que por esos déficits se constituyeron modelos cada vez peor para mí, ¿no? hmm, Eh, pero hay algo de la negación, ¿no? De decir, bueno, la verdad que antes estaba peor, entonces, o antes estaba mejor, y no poder dar cuenta de la capacidad
crítica que uno tiene para poder decir, bueno, che, pará, yo, además que no soy medida de todas las cosas, ¿no? Yo puedo estar mejor ahora Claro, ¿y el y otro? todo lo que me rodean están peor, Tal cual. entonces digo, hay también un espíritu que me hace acordar mucho a los 90, donde se fortalece el individualismo, Mm, donde es no mires para el costado, donde no vos sos la medida de todas las cosas, que habla hasta de un narcisismo, pero digo, sin juzgar a una persona que por ahí tiene esa percepción de las cosas, sí es una realidad que hay, sobre todo, y lo observamos en la juventud, hay mucha precarización, la gente, yo cuando estudiaba tenía un solo trabajo, estudiaba, trabajaba, digo, hacía mis cosas por fuera, y yo era una familia clase trabajadora, pero trabajaba y tenía un solo trabajo y estaba bastante precarizada, pero lo sostenía, me podía ir a vivir sola. claro, Digo, hoy hoy un joven no puede hacer eso, tiene que no. tener 3 trabajos, muchas veces abandona los Y ni estudios, cursa ahí menos llega al materias. terreno, Pero ni no, nada. no, y eso olvídate, porque yo creo que de nuestras generaciones para abajo también hubo un corte en relación al acceso a, por ejemplo, propiedades, tener una propiedad, Ni tener hablar. algo, o sea, Bueno, a la ver, realidad. estamos planteando, hace un rato estábamos hablando del tema del boleto de colectivo. Digo, antes Bueno, quizás no sí, era algo que nos acomplejaba, nos molestaba. Hoy por hoy, si por ahí uno está buscando un trabajo, estás viendo, a ver, ¿me vas a pagar los viáticos? ¿No me los vas a pagar? Porque hoy por hoy que sí, no te lo reconozcan implica una mm, gran parte del sueldo. Entonces, si ya uno está poniendo en telejuicio el transporte, digamos, ya esto denota cómo se está viviendo hoy por hoy en el país. Así que bueno. exactamente, Muchas gracias, exactamente como Daniela. lo decís. Te agradezco un montonazo esta charla que tuvimos. La verdad nos sirvió un montón para, bueno, comprender un poco lo que es este fenómeno, ¿no? Realmente de lo que es la política argentina de hoy y lo que se está viviendo con la exmandataria. Te esperamos pronto para Piso. Dale, dale, cuando quieran, me encantaría. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Hasta Un luego. abrazo.